Bueno, buenas tardes a todas y todos, muchas gracias. La verdad que un placer muy grande estar acá. Elogios excesivos, exacerbados, no sé por qué. Realmente hago lo que puedo hacer y debería hacer mucho más. Pero bueno, muchísimas gracias, Intendente y Alejo, por invitarme a participar en esto. Quiero hablar un poco de la situación global y después descender de la manera lo menos vertiginosa posible a la Argentina, para no marearnos de golpe, ¿no es cierto? El descenso puede ser muy fuerte. Pero creo que es importante plantear y comenzar viendo la panorámica global para entender lo que está pasando acá, en Argentina y en América Latina. ¿Qué está pasando? A ver, en el sistema internacional. Bueno, estamos en un momento de cambios inéditos, yo diría prácticamente en toda la historia. ¿Por qué tanto así? Sí, claro. Primero, una época de cambios tecnológicos de una velocidad fenomenal. Muchos de ustedes se acordarán todavía que para hacer una llamada telefónica dentro de la ciudad de Buenos Aires había que levantar el tubo, alguien respondía operadora, entonces yo me acuerdo llamando a casa de mi tía, Villa del Parque 3051, comunico, decía ella, entonces sacaba un cable, me comunicaba de Palermo a... Esto no fue en el siglo XVIII, soy viejo pero no tanto, ¿verdad? Estamos hablando de finales de la década del 40, principios del 50. Hoy en día podemos con un telefonito celular, cualquiera, no hace falta un iPhone, uno de estos comunes, un Samsung cualquiera, digamos, ni siquiera el último, hacer una transferencia de 100 millones de dólares, como nos autoriza el gobierno, 5 millones de dólares por día, con este aparatito y los pongo en no sé, en Bangladesh, en Bombay, en Luxemburgo, en Andorra, donde sea. Un cambio fenomenal que ocurrió en menos de 50 años. Revisen la historia de la humanidad y se encuentran, la historia de la humanidad, ¿verdad?, en donde el último gran descubrimiento, o mejor dicho, el primer gran descubrimiento de proyección similar fue el descubrimiento del fuego, hace más de 500.000 años. De allá para acá no ha habido una época con cambios tan fenomenales como los actuales. Fenomenal, de una dimensión pero absolutamente inimaginable. Inclusive los autores de los grandes textos así que describían utopías, muchas veces verdaderas distopías, como Orwell en 1984 y bueno, en fin, toda esa bibliografía. Hablemos de Julio Verne, el viaje de la Tierra a la Luna, ¿verdad? Eso, pero ya están llegando a Marte, y no Estados Unidos, los indios, de la India, ¿no? Los indios de allá, la India, llegan a Marte. Un país, digamos, con una pobreza extrema, pero al mismo tiempo una élite intelectual y tecnológica de un nivel fenomenal. Entonces, cambios extraordinarios. Y somos testigos de esa época, ¿no es cierto? Todas las nuevas tecnologías, la robotización, que está desplazándonos de trabajos que antes hacían los humanos, ¿verdad? A propósito de España, la última vez que estuve en España, vos conocías aquel hotel, llegamos con mi mujer, mi hija, y para nuestra sorpresa había un hotel bastante grande, de 5 estrellas, tenía todas las condiciones, ¿verdad? Había solamente una persona atendiendo la recepción. Y entonces yo ingenuamente digo, ¿quién me ayuda a subir estas valijas? Tengo unas valijas muy pesadas, cargadas de libros, etc. Y me dice, bueno, lo voy a ayudar yo por esta vez, pero le aseguro que si usted vuelve acá dentro de 6 meses, lo que va a encontrar es un robot que simplemente va a tomar su tarjeta de crédito, va a salir un tiquecito como cuando uno va al estacionamiento que dice esta es su habitación, acá el código de barras, lo pones ahí, y a la mañana siguiente aparecerá seguramente una mucama que vendrá de Sierra Leona o de algún país de América Latina a hacer la limpieza, con suerte hablará castellano, y si no probablemente sea africana, que no habla ninguna de nuestras lenguas, y es lo único que va a haber. Es un fenómeno, una desgracia, por una parte, porque quiere decir de que ya somos materiales prescindibles, ¿verdad? Y en la medida en que esto avance, y está avanzando en montones de lugares, el sistema bancario, los pronósticos sobre la evolución del sistema bancario a 20 años plazo, bueno, van a quedar poco más que los gerentes, los grandes jefes, y después todo se va a hacer a través de la informática. Y
¿no es cierto? Los peajes, para desgracia de Facundito Moyano, digamos, acá desaparecen. Los peajes ya, digamos, en América Latina hay países donde no hay ningún peaje con gente. Chile, sin ir más lejos. Y acá ahora se inaugura en el corredor aquel de entrada a Buenos Aires por el Bajo, ¿verdad? Que están haciendo, de ahí no va a haber más. Digo, estamos en un proceso entonces realmente extraordinariamente revolucionario, en todo sentido, la revolución tecnológica, los cambios en lo que es el capitalismo actual, ¿verdad? Es decir, si uno antes cuando estudiaba los viejos libros, ¿verdad? No eran tan viejos, estamos hablando de los años 60, 70, principios del 80, decía grandes empresas, y entonces uno pensaba rápidamente en la General Motors, la Ford, etc. Hoy en día, para poner un ejemplo, una empresa que no produce absolutamente nada, sino que simplemente facilita la comunicación entre alguien que quiere viajar a una parte y uno que está con un auto dando vueltas por ahí, se llama Uber, ¿no es cierto? Tiene un valor en la bolsa de Wall Street que duplica el valor de la General Motors. ¿Cuánto vale la General Motors de Wall Street? 60.000, 62.000 millones de dólares. Eso daría, ustedes saben, las acciones darían día a día. ¿Cuánto vale Uber? En su entrada da 125.000 millones de dólares. ¿Qué produce Uber? Nada. Facilita la comunicación entre una demanda y una oferta. ¿Cuánto vale Trivago? Fortunas. ¿Qué es lo que uno? O sea, se acaba, digamos, toda una fase y tenemos que enfrentarnos con esos monstruos de concentración de poder económico y político. Ni hablemos del poder financiero, después de hablar de eso. Pero bueno, es una época de tremenda transformación. Y en donde además se está produciendo un cambio en el sistema internacional, que es el siguiente. En los últimos 500 años, la hegemonía del sistema internacional siempre reposó en manos de un país de la tradición cultural occidental. O sea, era España, después pasa Holanda, después pasa Gran Bretaña, después pasa Estados Unidos. ¿Verdad? El dominio internacional quedó siempre en manos de Europa. Por primera vez en la historia reciente de estos últimos 500 años hay un desplazamiento de esa hegemonía internacional que va de Occidente a Oriente. Caso de China, ¿verdad? Que había sido China uno de los ejes de la economía mundial hasta el siglo XVI, XVII, cuando con el descubrimiento de América se produce la creación de un nuevo eje comercial internacional en torno al Atlántico, ¿verdad? Y que desplazó a China. Y luego con la guerra del opio, los ingleses terminaron de liquidar a China, por lo menos eso creían. Creían que China ya estaba muerta. Resulta que no estaba muerta. Está verdad que no estaba muerta. Y China aparece ahora, en los últimos, ya podemos decir, 20 años, como un actor económico y político, por lo tanto mundial, porque si es un actor económico no deja de tener una influencia política. ¿Verdad? Esto no significa, como a veces yo escucho muy a menudo, decir, bueno, ahora China va a reemplazar a los Estados Unidos en el papel del gran hegemón mundial, del sistema, va a reorganizar el sistema internacional a su imagen y semejanza, como hicieron los ingleses en su momento y como hicieron después los americanos a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Eso no va a ocurrir. Y los chinos lo tienen muy claro y además no tienen ningún interés en eso porque saben los costos de sostener un imperio y no los quieren pagar. Tienen demasiados desafíos internos como para encima tener que sostener un imperio que requiere, hablando de las bases militares que muy bien analiza Alejo en su libro, requiere, como para Estados Unidos, cerca de 1000 bases militares dispersas por todo el mundo. O sea, el imperio no se sostiene solamente con Clarín y Nación, por ejemplo acá en Argentina o con el Mercurio en Chile. Necesitas tener esas armas, esos recursos militares. China no lo va a hacer. Además, China no tiene la lengua, ¿no? Y ahí hay un dicho, ¿verdad? Más que un dicho, es un consejo que le dio el confesor de la reina Isabel, cuyo nombre siempre tenía en la cabeza, pero en este momento se me fue, ¿verdad? Pero el confesor de la reina Isabel, que preocupado este confesor
por el hecho de que se estaba concibiendo la conquista y la colonización de América como una empresa destinada fundamentalmente a cristianizar los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Ya me acuerdo, Juan de Lebrija es el nombre del confesor. Y Lebrija le dice a la reina Isabel, aparte de cristianizar, tenemos que enseñarles el castellano. Y le dijo, porque sepa usted, majestad, que la lengua es compañera de la historia. La frase extraordinaria, la dijo hace 500 años. La lengua es compañera de la historia. ¿Cuál es la lengua de hoy? Si alguno de ustedes mañana quiere ir a la China, ¿qué idioma va a hablar? ¿Va a hablar castellano? Con todo respeto, a pesar del Congreso de Córdoba ahora, sí, es la segunda lengua universal, es cierto, pero en su extensión está más localizada. Van a hablar en inglés. Y si van a África van a hablar en inglés. El imperio logró imponer, ¿no es cierto?, una lengua universal. Desplazó al francés. Hasta la Primera Guerra Mundial, la lengua internacional no era el francés, no era el inglés. Es interesante ver los libros de historia, ¿no es cierto?, como claramente, para ser diplomático de cualquier país, si no hablaba francés estaba fuera. No importa que hablar inglés, los ingleses tenían que hablar en francés, ¿verdad? Eso se acabó con la Segunda Guerra Mundial, cuando se arma un imperio el más poderoso sobre este mundo. Entonces, los chinos no tienen ninguna condición de reemplazar a Estados Unidos, para nada. Y menos todavía los rusos, pero yo venía a este punto. Europa encuentra ahora que el centro de gravedad de la política y la economía mundial se desplazó hacia el oriente. Se desplazó hacia China, se desplazó hacia la India y se desplazó también en dirección de Rusia, que siendo en parte europea, pero Rusia desde el punto de vista de la tradición cultural no es europea. Es un mix, es un híbrido diferente. Quien estudió mucho esto muy bien, ¿verdad?, fue un pensador con el cual yo tenía enormes divergencias, pero lo admiraba como gran escritor, que era Octavio Paz, en México, ¿no es cierto? Octavio Paz habla de esto en un libro que se llama El logro filantrópico, y habla sobre Rusia, y habla sobre el carácter arcaico de Rusia. Dice, Rusia no es que es antigua, es arcaica, y no tiene nada que ver con Europa, y lo demuestra. ¿Por qué? Dice, porque no tuvieron ni la Reforma Protestante, ni tuvieron la Ilustración, ni tuvieron todos los grandes conocimientos y descubrimientos científicos, ni los procesos de secularización que se dieron en Europa Occidental. O sea, Rusia es un arcaísmo desde el punto de vista europeo. Bueno, ese arcaísmo, al que daban por muerto, estúpidamente en la década de los 90, cuando se vino bajo la Unión Soviética, resucitó con mucha fuerza. Entonces estamos ante un momento de transición. Ya no es más la transición entre un europeo con otro europeo. Ahora, es una transición no solamente a otra gente que no viene de la tradición cultural, política, religiosa europea, sino además que están en otras regiones del mundo, pero además en un sistema que ya no tolera más el hegemonismo indiscutible de una potencia, que fue lo que Estados Unidos logró establecer con fuerza desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día eso se acabó. Cuando Trump hace su campaña diciendo hagamos que América se agrande otra vez, es una clara confesión de que evidentemente Estados Unidos ya no es lo que era antes. No porque se haya convertido en una república bananera, como a veces escucho comentarios así, sigue siendo una potencia formidable, extraordinaria. Pero lo que pasa es que el sistema internacional ahora ha visto el nacimiento de nuevos focos y concentraciones de poder. Le dije a Rusia, le dije a China, le dije a la India, se viene Turquía, se viene Indonesia. Nada que ver con Europa. No solo nada que ver con Europa, nada que ver con la tradición cultural europea que está en el Atlántico Norte, Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Son cambios muy importantes. Estados Unidos en ese contexto despliega, ha venido desplegando en los últimos años una conducta muy agresiva y muy virulenta para tratar de asegurar el control de esta parte del mundo donde estamos nosotros, América Latina y el Caribe, que para ellos es la parte del mundo más importante, muy por encima de cualquier otra. A pesar de que los intelectuales y los asesores de los diversos gobiernos de Estados Unidos siempre dicen que América Latina no cuenta, que es una región que realmente está muy abajo en la escala de prioridades del gobierno de los Estados Unidos. Una gran mentira, ¿no?
que me expliquen por qué la República, cuando se forma la República de los Estados Unidos, ¿verdad?, cuando se independizan las 13 colonias, por qué la independencia de las 13 colonias elabora a poco andar para América Latina y el Caribe la primera doctrina de política exterior. Si hubiera sido tan irrelevante esta región, mucho más hace 200 años, digamos, hubieran elaborado una doctrina para Europa. No, primero la de acá. ¿Por qué? Porque en la concepción ya de los padres fundadores de la nación americana, ¿no es cierto?, Estados Unidos estaba llamado a ser la cabeza de un vasto imperio, al principio regional, un imperio que iba a ser un imperio solo americano, o sea, para la gran isla americana, como ellos le llaman, desde Alaska a Tierra del Fuego, pero que después se fue extendiendo. Y en ese gran imperio regional, Estados Unidos no admitía rivales algunos y quería asegurarse de que nadie iba a meter sus narices acá. Por eso lo denominamos América para los americanos. Cuando ellos dicen americanos, dicen estadounidenses, en realidad, ¿no? Ellos hasta se han apropiado a eso. Nosotros somos tan americanos como ellos. Sin embargo, cuando usted dice American, se refiere a estadounidense. Bueno, la doctrina Monroe es de 1823. La segunda doctrina de política exterior es la que hacen para Europa, la doctrina Wilson de 1918, o sea, casi un siglo después. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Europa será muy importante, pero primero preservemos nosotros América Latina, nuestra frontera, nuestro patio interior, nuestro gran reservorio de recursos naturales de todo tipo, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, pero eso fue en 1823, hace mucho tiempo. Bueno, vengamos más cerca, 1947, ¿verdad? Empieza la Guerra Fría. Estados Unidos desarrolla una nueva doctrina de política exterior, la llamada doctrina Truman, o la doctrina de la contención. Hay que contener el expansionismo soviético, ¿eh? Se rompe la alianza de la Segunda Guerra Mundial, y entonces la Unión Soviética, que había sido aliada, se convierte en enemiga, y Truman pide a algunos expertos que elaboren una estrategia, se llama la estrategia de contención, y esa contención implicaba sellar pactos regionales con diferentes países en distintas regiones del mundo. Y entonces ahí aparece el pacto de los países europeos, que da nacimiento a la OTAN, el pacto del sudeste asiático, el pacto en Oceanía, el pacto en África, ¿verdad? Hay un pacto del sudeste asiático en particular. El primero que se firma es el pacto de asistencia, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o sea, el pacto para preservar, utilizando una terminología de aquella época, de las garras del comunismo soviético, América Latina. Y después firmamos los otros pactos, pero hay un dicho americano que dice, lo primero viene primero, first things first, ¿no? Las cosas primeras vienen primero. Primero aseguraron esto, en 1945. Por eso la enorme importancia que tiene para nosotros tener una clara idea de lo que es el imperialismo norteamericano y sus dificultades, porque los imperios se vuelven mucho más belicosos y beligerantes y violentos, no en la fase de ascenso, sino cuando empieza la declinación. Al empezar la declinación son mucho más violentos en sus ataques, y lo estamos viendo en los últimos años de lo que ha venido ocurriendo en América Latina. Esta ofensiva radical lanzada contra cualquier gobierno que se apartara un poco de la línea de lo que ellos consideran apropiado. No importa si ese gobierno se declarase marxista-leninista como Cuba, o si se declarase simplemente que tiene un capitalismo racional, más justo, etcétera, como ocurrió en las experiencias acá del Cono Sur, en Uruguay, Argentina, Brasil, mismo Chile. No importa, al no estar absolutamente alineados, no son enemigos, que tienen que ser disciplinados, ¿verdad? Y ya John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, dijo a los países, que claramente estaba hablando de nosotros, ¿no es cierto?, pero no lo dice textualmente en su intervención, se los domina o por la fuerza de las armas o por la deuda pública. Por la deuda, ya John Adams lo dijo, ¿no es cierto? Los dominamos por las armas o por la deuda. Bueno, intentaron por las armas, no les fue muy bien, pero por la deuda nos tienen completamente dominados, ¿verdad? Hay de hecho, en gran parte de América Latina, con las obvias excepciones de Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, digamos, los 4 países donde todavía hay un gobierno local,
En el resto de los países hay un cogobierno entre los gobernantes locales y Estados Unidos a través de algunas instituciones. Y aquí cito a uno de mis analistas preferidos, ¿verdad? Un hombre de derecha, pero una derecha muy inteligente, muy profunda en su análisis, equivocada, porque desde una perspectiva imperial, que nosotros no podemos compartir, pero como Zbigniew Brzezinski, ¿verdad? Que en un libro muy famoso de él, que se llama El Gran Tablero Mundial, que habla sobre todo los imperativos geopolíticos de los Estados Unidos en la época actual, Brzezinski dice que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio son simples extensiones del gobierno norteamericano. Lo dice textualmente el mismo. No es que lo digo yo, ¿verdad? Un zurdito escapado de la mesa de meta de lo dice Brzezinski. El FMI es un apéndice del Departamento de Tesoro y hace lo que nosotros queremos. No. Y entonces acá tenemos en el segundo piso del Banco Central una oficina del FMI que es la que está definiendo la política económica de este país. ¿Qué vamos a hacer con el dólar? ¿Cuál va a ser la tasa de interés? ¿Qué hacemos con el combate a la pobreza? ¿Cómo vamos a encontrar nuevas reglas? Son decisiones que toma la señora Christine Lagarde, la otra Cristina, la Cristina mala. Ella es la que toma esas decisiones como directora gerente del fondo. Entonces, en ese contexto, claro, esta gran ofensiva en contra de América Latina. Y ya que hablaba de Brzezinski, y para no irme demasiado lejos en toda esta alocución, cuando Brzezinski presenta ese libro, del cual extraigo yo esa cita, del Fondo Monetario, el Banco Mundial son extensiones de nuestro gobierno, él lo presenta en la Universidad de Columbia en Nueva York, en el año 97. Y bueno, yo por casualidad estaba en ese momento en Nueva York, había asistido a un seminario internacional y voy a escuchar a la presentación de Brzezinski, a quien había leído pero no lo conocía personalmente, ni había asistido a ninguna clase de él. Y él presenta el libro, era un gran orador, era un tipo muy articulado, muy sagaz, ¿no es cierto? Sí, además utilizaba muy bien el inglés, a pesar de no ser su, bueno, llegó muy chiquito a Estados Unidos, él es polaco, de origen polaco, y entonces hace toda una presentación panorámica, fascinante del sistema internacional a finales del siglo XX, ¿verdad? El libro es de diciembre del 97. Y habla entonces de Europa, de la cual procede nuestra tradición cultural, y que vemos los valores de la democracia, la igualdad, la justicia, los derechos humanos, etcétera, etcétera, como la lengua en Estados Unidos. Y luego se va hacia Medio Oriente, y ahí habla, esta es una zona en perpetua agitación, tenemos ahí grandes amigos como Egipto en este momento, Israel, Arabia Saudita, tenemos grandes enemigos como Irak, Irán, Siria, Hezbollah, Líbano, etcétera, etcétera. Son importantísimas, más gran productora de petróleo. Luego seguía avanzando hacia el oriente, hablaba de Asia Central y Asia Meridional y los fundamentalismos islámicos, etcétera. Llegó hasta el extremo oriente de Asia para hablar de las dos Coreas, de China, ¿no es cierto?, de Japón, nuestro gran aliado, decía, Japón es un elemento fundamental porque es nuestra inserción en el extremo oriental de la gran masa continental euroasiática y tiene una importancia equivalente a la de Europa, que es el otro extremo. Ustedes saben que los chinos, cuando hablan de Europa y se enojan con los europeos, despectivamente hablan de la península europea. La península europea, ¿saben? Uno compara las dimensiones de China con la Europa occidental, para ellos Europa es una simple península que está allá en el extremo occidental. Bueno, y él hablaba de todo eso, después baja por Oceanía, entra por África, ¿no es cierto?, el África subsahariana, distingue un poco el África subsahariana y el Magreb, o sea, el África del norte, y termina la charla. Estábamos ahí con 2 o 3 amigos latinoamericanos y nos quedamos boquiabiertos. Se le cayó América Latina, se le olvidó América Latina. Entonces esperamos un momento, hubo algunas preguntas, todo por supuesto muy polite, con mucho respeto, preguntando de cosas, y de repente nos animamos y decimos, ¿qué hacemos? Le preguntamos a ver qué pasó. Bueno, y a mí me mandaron al frente, de las 3 era el que tenía mi inglés más o menos fluido, razonable, y entonces le pregunto, profesor, ha sido muy aleccionadora su clase, verdaderamente, pero
tenemos la impresión de que falta una reflexión sobre América Latina, habida cuenta de una serie de temas que están pendientes en la política exterior de Estados Unidos con esos países, el bloqueo de Cuba, la cuestión de los sandinistas, la guerra civil en El Salvador, la fea de Irán contra, digamos, donde hay gente presa por eso. Y entonces él así le dijo, ya sé, ustedes son de allá, ¿no es cierto? Porque yo que éramos un grupo de 3 que estábamos justiciando. Le digo, sí, justamente, porque somos de allá y queremos saber por qué no estamos acá, le dijimos, porque a mí se me saltó un poco la ironía, sobre todo cuando me hacen ese tipo de observaciones así punzantes, me respondo, sobre todo en aquel ambiente, ¿no? Digo, sí, queremos saber qué pasó. Y dice, bueno, ustedes tienen que entender una cosa. Latinoamérica no es un problema de política exterior de los Estados Unidos. Es un problema de política doméstica. Para nosotros no es lo mismo Venezuela, no dijo Venezuela en ese momento, lo diría yo hoy, pero mencionó 2 o 3 países, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, ¿no es cierto? No es lo mismo esos países que Sierra Leone, Malí o, no sé, Indochina, sino, Tailandia. No es lo mismo. Porque ustedes están acá, están en esta gran isla americana, volvió sobre el tema, y por lo tanto, lo que nosotros podemos tolerar allá, lejos, muy lejos, acá es intolerable. Y hasta que ustedes no caigan y maduren en esa idea de que tienen que tener buenas relaciones con nosotros, siempre va a haber problemas y conflictos entre ustedes y nosotros. Es decir, o ustedes creen que este continente, y volvió a hablar de la gran isla americana, puede tener como hegemón global a Bolivia o a Costa Rica. ¿Me van a decir algo así? O inclusive Brasil. Y empezó a hablar de Brasil, cosas terribles, dijo, ¿no? ¿Ustedes creen eso? Sinceramente, son académicos. ¿Van a decirme a mí acaso de que uno de esos países puede ser que lleva la batuta en esta región? Bueno, esto ahí explicó claramente cuál es la visión. La visión que hay en el Pentágono, en el Departamento de Estado, de la gente más lúcida. No estamos hablando de un pavote como Bolton o algunos de los que están ahora en torno de Trump, que son mucho más rústicos y, digamos, que gente que realmente son verdaderos ampones de la política internacional. Pero un tipo muy lúcido como él decía eso. E incluso, le digo más, habría infinidad de anécdotas que contar, pero que son siempre muy ilustrativas. En un seminario también con colegas americanos y europeos y latinoamericanos, después de las presentaciones académicas de rigor, y bueno, cuando uno va y se vuelve a los bares, eso, se toma en el lobby una copa, una cerveza, 2, uno de ellos, digamos, era estadounidense, que no es un hombre de derecha, es un hombre más bien progresista, pero yo quería confesar lo que la gente piensa acá, realmente de América Latina. Y piensan lo siguiente, si llegara a haber un accidente geológico, un cataclismo geológico mayúsculo, que borrara definitivamente el globo terráqueo a Europa, Eurasia, África, Oceanía, todo eso, con que ustedes estén a salvo, nosotros podemos mantener el modo americano de vida por 200 años. O sea que no nos importa lo que pase. Esto revela claro. ¿Qué hay acá? Y bueno, acá hay agua. 42% del agua dulce del planeta Tierra está en Sudamérica y Centroamérica, con apenas el 7% de la población mundial. Y el agua es uno de los grandes temas de guerra, ya lo es y va a ser mucho más a partir de los próximos años. Todo este tema de las alturas del Golán, ¿no es cierto?, que ahora Trump dijo que pertenecen a Israel, ¿verdad? Así como dijo que Guaidó era presidente de Venezuela, dijo que las alturas del Golán son de Israel, históricamente fueron decididas desde hace siglos, tiene que ver con que ahí están las nacientes de los ríos, pequeños ríos que de alguna manera bañan el resto de Israel. Si no es porque está arriba de la colina, porque de ahí viene el agua, ¿no es cierto? Entonces acá, América Latina, hay agua para tirar para los techos. Petróleo, enormes cantidades, empezando por Venezuela, la pobre, cuyas desgracias actuales tienen que ver con el hecho de ser la mayor reserva individual de petróleo del mundo, cosa que antes era Arabia Saudita, ahora es Venezuela. Venezuela además tiene oro, tiene coltan, tiene los minerales estratégicos que abundan en esta parte del mundo. Litio, tenemos gas, mucho gas como fuente energética, tenemos la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra.
La mitad de la biodiversidad del planeta Tierra. Sin eso ustedes no entienden la industria farmacéutica mundial, que se basa en la biodiversidad nuestra. Por eso están permanentemente haciendo todas estas tareas de rastrillaje en las grandes selvas sudamericanas para ver nuevos tipos de plantas y de animales de todo tipo, porque de ahí sacan luego los medicamentos. La industria farmacéutica tiene un poderío inmenso a nivel mundial. Tenemos, les dije, capacidad para alimentar por lo menos 800 o 900 millones de personas más allá de nuestra propia población. Sí, América Latina es un emporio fenomenal de recursos naturales. Y ese emporio tiene que ser sometido a la dominación, al control de los Estados Unidos. Lo necesita. Para ello es fundamental contar con eso. Y ahí el petróleo juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque a menudo se escucha decir de que en realidad la era del petróleo ya se acabó. Yo veo inclusive algunos amigos, colegas míos que están muy en la onda ecológica, etcétera, hablando en contra de los combustibles fósiles, que por supuesto hay que hablar en contra de los combustibles fósiles, contaminan, producen un efecto tremendo que se disimula con un escamoteo de las palabras. Piensen, ¿por qué ahora se habla del cambio climático? Se habla del cambio climático porque la otra expresión era una expresión mucho más dura y mucho más atemorizante y mucho más preocupante, que era el calentamiento global. Pero el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, ya desde los años de Clinton empezó a sustituir esas palabras. Es decir, no más global warming y ahora se llama climatic change, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una expresión más amable. Si a uno le hablan de si hay un cambio climático, bueno, por ahí es para bien. Si a mí me dicen, no, hay un calentamiento global, y entonces uno empieza a imaginar que se derriten los casquetes polares, que pueda empezar a haber un ascenso del nivel del mar, puede haber ciudades que se quedan bajo el agua. En cambio, el cambio climático es una expresión mucho más anodina. Bueno, sí, hay un cambio climático. Ahora, la primavera viene más tarde. El problema es mucho más grave, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, toda esta guerra de palabras desempeña un papel fundamental. Y acá, digamos, trato de retomar el hilo porque me fui por este tema del cambio climático, pero Estados Unidos, con esta política, ¿no es cierto?, de asegurarse el control de sus recursos naturales, ha lanzado, ¿verdad?, una gran contraofensiva para acabar con los gobiernos progresistas de izquierda. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, ellos subestimaron, ¿no?, y eso es algo que nunca hay que hacer en política. Creo que es una gran lección del 2015, la subestimación que hubo, ¿no es cierto?, de un personaje que hoy está en la Casa Rosada, y la fuerza política que lo rodeaba. Ellos subestimaron mucho el fenómeno del chavismo. Lo vieron como un fenómeno autóctono. Era un mulato simpático, fiestero, bueno para la fiesta y para armar una pachanga, pero que decía tonterías que nadie iba a creer, ¿verdad?, y que por lo tanto no había que tomar muy en serio. Cuando se dieron cuenta de que el asunto era muy serio, resultó la paz, ¿verdad? Subestimaron totalmente a Chávez. Lo subestimaron de una manera salvaje. Pensaron de que era, además, un tipo bruto, ¿verdad?, esa verdad. Le falló gruesamente los servicios de inteligencia. Chávez fue uno de los políticos y estadistas más cultos que tuvo América Latina en los últimos 50 años, fácilmente. A ver, se le puede comparar solo con Perón, ¿verdad?, Salvador Allende, ¿quién? Fidel, por supuesto, pero estoy pensando en Sudamérica, ¿no es cierto? No hay mucho. Yo tuve la fortuna inmensa de un día Jacobo Arbenz, pero no tenía la proyección extraordinaria, digamos, que tenía Chávez. Además, la capacidad de persuasión de Chávez, que era capaz de, era el nombre de una seducción personal. Pero no un estudioso, por ejemplo, yo en el despacho de él, recuerdo un día pude entrar ahí y vi un montón de libros, muchos de ellos los libros que yo estaba leyendo. Pero en un momento determinado dije, eso no será que me recibe con los libros, porque me quiere. Y entonces dije, presidente, ¿me permite dar una mirada a los libros? Sí, no. Todos marcaditos, marcados, como si fuera un colegial aplicado de la escuela secundaria, marcado con diferentes colores, con una reglita, ¿no es cierto?, comentarios arriba, comentarios abajo, etc. Impresionante, ahí me quedé impresionado. Y
y libros, algunos de los cuales eran libros complejos, de una lectura, de cierto, nada sencilla. Chávez los estaba leyendo, los había leído, los tenía remarcados, comentados, tenía observaciones. Los subestimaron. Cuando se dieron cuenta, ya tenían que sacarlo por un golpe. ¿Verdad? El famoso tentativa de golpe el 11 de abril del 2002. Pensaron de que era un monigote y que bastaba, bueno, y subestimaron a otro factor que nunca hay que subestimar al pueblo. Subestimaron al pueblo. El pueblo chavista, que cuando se enteraron de que Chávez no había renunciado, que estaba preso, bueno, ocurrió lo del 45 acá. Salió la gente a la calle, ¿no es cierto?, a exigir la reinstalación de Chávez en el gobierno. Y ahí Chávez comienza entonces a alterar radicalmente la política de América Latina. Porque Chávez vuelve al gobierno, y no es casual, él vuelve el 13 de abril, 2 días después. En octubre, Lula es elegido presidente de Brasil. Y en mayo del 2003, Néstor es elegido presidente de Argentina. ¿Verdad? Y ahí empieza todo este ciclo. Tabaré Vázquez luego en Uruguay, y después Evo, y después Correa, y después viene Cristina, y Mercelaya allá en Honduras, y Lugo, digamos. Se pone en marcha un ciclo que los americanos no sabían cómo parar, que les estropea el gran proyecto estratégico de ellos, que era el ALCA, ¿verdad?, que sucumbe en Mar del Plata en noviembre del 2005, gracias fundamentalmente a Chávez y a su enorme capacidad de convencer a Lula y a Kirchner, que estaba en una situación muy delicada. Imagínense el Kirchner. Viene Chávez y le dice a Néstor Kirchner: mirá, acá en tu país, siendo vos anfitrión, invitás a la cena al emperador y acá le van a decir: no te damos lo que vos viniste a buscar. Néstor obviamente tenía sus reparos, era una situación muy delicada. Sin embargo, se convenció, porque tenía el corazón en el lado correcto y acompañó la iniciativa de Chávez. Y Lula también le costó mucho convencerlos a Lula, finalmente lo convencieron. Y ya cuando estaban Chávez, Lula y Néstor juntos, el ALCA se vino abajo, ¿verdad? Y estropearon el gran proyecto estratégico de Estados Unidos para todo el siglo XXI. Por eso la ofensiva, por eso el ataque brutal que han lanzado contra el gobierno, por eso la persecución, por eso el feas, ¿verdad? Por eso el terrorismo mediático, por eso la venganza, por eso el arrasamiento del Estado de Derecho acá, en Brasil, etc. A Brasil, a Lula lo ponen preso, lo sentencian, primero a 5 años y 6 meses, luego la Cámara duplica la sentencia, a pesar de que el juez dijo que no tenía pruebas, Sergio Moro. Dice: no tengo pruebas, pero tengo la convicción de que este hombre es culpable. Esto es volver a la época de la Inquisición, exacto, donde el obispo decía, o el cardenal decía: no, es pecadora, es una bruja, a la hoguera. No tengo ninguna prueba, no importa, tengo la convicción de que es una bruja, a quemarla. O este otro, como hicieron con el pobre Giordano Bruno, ¿verdad?, que fue un gran científico italiano de aquella época, condenarse, lo quemaron vivo a Giordano Bruno. ¿Se dan cuenta? Fíjense la regresión. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan recuperar ese territorio. Es impostergable, entonces, a cualquier precio. Y esto, ya bajando un poco más acá, porque me estoy extendiendo demasiado y quiero que ustedes puedan preguntarnos cosas o dudas que puedan tener, lo que hicieron fue una estrategia muy bien pensada, que es decir: bueno, ya no podemos apelar a los golpes militares, ¿verdad? La experiencia golpe militar en 76 en la Argentina para Estados Unidos fue traumática por el desenlace que tuvo en relación a la cuestión Malvinas, ¿verdad?, que es algo que Estados Unidos no quería de ninguna manera, que hubiera un enfrentamiento entre Gran Bretaña y la Argentina, sin embargo. Entonces, ¿cuál fue el énfasis? El énfasis fue poner todos los cañones en la artillería mediática, tratar de lograr retransformar, reformatear, usando el lenguaje de la informática, la cabeza de las poblaciones en América Latina. Y armaron un dispositivo enormemente eficaz, a partir de los grandes medios concentrados, pero que ya actuando de consumo, ¿verdad?, todos simultáneamente, ¿verdad?, y de esa manera establecer un sentido común, epocal, en nuestras sociedades, en donde se admite que el capitalismo es la única alternativa, que esto que hay es lo único que puede haber,
que nos hicieron creer, como en Argentina, de que podíamos tener un celular, irnos una semana de vacaciones, ¿verdad? Era toda una ficción, una fiesta que ahora hay que pagar, ¿no es cierto? Instalaron todo ese discurso, que es el mismo acá en Brasil, en Chile, en todas partes. A mí me sorprendió, yo estuve la semana previa a la elección de Bolsonaro en Brasil, y el relato que me hacían la gente del pueblo, y en las favelas de Río de Janeiro, Cariocas, era el mismo que escucho acá, ¿verdad? Se robaron todo, luego se robó todo. Se robó 2 productos de estos productos. Entonces yo le decía, pero a ver, ¿cómo se hace para robar 2 productos de estos? ¿Sabes? La cantidad, necesitas, por lo menos hicimos un cálculo con un amigo, se necesitan 4 buques supertanqueros, ¿no es cierto? De esos enormes, así, ¿cómo se llaman? Panamá, Panamá Plus o algo así, que ya ni pasan por el canal de Panamá ampliado, cargarlo de billetes y te lo llevas, sin que nadie se dé cuenta, además, porque si no, la operación, imagínate. Bueno, cuando yo le decía eso a los brasileños, lo digo acá, le dice, pero eso se hace con la informática, no se llevan la guita así el billete, no, hacen grandes transferencias. Pero vos alguna vez probaste a hacer una transferencia, por ejemplo, de más allá de $5.000, acá en Argentina, digamos, desde una cuenta que tengas en Nueva York a otra cuenta en Nueva York, ¿sabes lo que pasa? Pasa, sin ningún problema, lo hago ni siquiera por el tiempo. ¿Qué hacer? Nada. Porque te llama al toque, yo digamos, dirigí un organismo internacional de acá de América Latina, el CLACS, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que tenemos nosotros un financiamiento muy grande procedente fundamentalmente de fuentes europeas, fuentes oficiales de los gobiernos, sobre todo gobiernos escandinavos, y hacían generosas contribuciones para el financiamiento de la investigación en ciencias sociales ante la creciente dificultad que había para financiar el trabajo de los científicos sociales en la región. Cada vez que hacía una transferencia que superaba un mínimo, digamos, $5 o $10.000, digamos, yo recibía 4 llamadas telefónicas. Una de la FIP, otra de otra oficina de acá en Argentina, no recuerdo cuál era, una tercera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y una cuarta del banco donde yo tenía la cuenta, demostrándome que los fondos que estaban ahí depositados tenían un origen legítimo y no habían sido producto de narcotráfico. Tenía que mostrar entonces, mandar por fax, en aquella época, estamos hablando del 97, 98, ¿verdad? Mandar por fax el contrato con las agencias nórdicas, donde se demuestran la transferencia a nombre de la cuenta Claxo, la cuenta tal en Nueva York, tal cantidad de dinero, y recién ahí me habilitaban para mover $10.000. Imagínense si tengo que mover 450 millones de dólares. Sin embargo, la gente lo cree. La gente lo más desgraciado de todo esto que hay, y por eso todo el tema de las fake news y la posverdad y todo lo demás. La credibilidad que ellos han instalado en la gente es tan grande que se puede decir cualquier cosa, desgraciadamente, pero si lo dice la tele debe ser cierto. Y eso está muy instalado. Por eso la centralidad de la batalla de ideas, de la cual el IEM es un ejemplo, y esta reunión es un ejemplo, para salir a decir estas verdades, ¿verdad? Y para reconocer que si en octubre el futuro de este país cambia, vamos a tener 3 grandes frentes de batalla, ¿verdad? Primer frente con el capital financiero, que no puede seguir haciendo lo que quiere en este país, ¿verdad? De ninguna manera. Segundo frente, el frente mediático, ¿verdad? Hay que volver a aprobar una ley de medios mucho más dura que la anterior, e inclusive vamos a tener que hacer lo que el amigo Barack Obama, para que no vean que estoy citando a ningún desvariante que anda por ahí, que Obama en un momento dijo, bueno, a veces para aplicar la ley tenemos que torcerle un poco el brazo a nuestros amigos. Nosotros digamos a tener que torcer unos cuantos brazos para aplicar una nueva ley de medios que impida que pueda ser frustrada porque un fiscal, ¿verdad?, de cualquier parte de la República Argentina hace un amparo y neutraliza una discusión de 5 años de una ley aprobada prácticamente por unanimidad en la Convención. Es el segundo frente de batalla. El tercer frente de batalla es el frente judicial, la justicia federal, que realmente sabemos todo lo que eso significa. La gran tarea pendiente, pero este trípode, capital financiero, poder mediático, poder judicial, es lo que ha articulado todos los procesos de desestabilización y derechización en los países de América Latina. ¿Cómo la sacaron a Dilma? No pudieron probarle nada, no importa, no hubo ninguna prueba en contra de ella, pero fue
linchada mediáticamente. Y a la vez que se la lincha mediáticamente, los jueces dicen, bueno, Vox Populi, Vox Dei, y la condenaron, la sacaron, la destituyeron, no había ninguna prueba. No hay pruebas en contra de Lula, no hay pruebas en contra de Glass. ¿Cuáles son las pruebas que hay contra mucha de la gente que está en Marcos Paz o en E6 acá en la Argentina? O contra Milagro Sala. Están todos presos. Ya no hace falta más pruebas. Como dice el señor Raúl Zaffaroni, se acabó el Estado de Derecho en la Argentina. Todos nosotros estamos en libertad condicional por ahora, mientras nos venga acá un fiscal de Mercedes y nos diga Morón está alterando el orden público, convocando a la sedición con la complicidad del intendente, ¿verdad? Íbamos los dos presos y después empiezan a instruir la causa. Bueno, ese es el gran desafío, ¿verdad? Hicieron eso en Argentina, lo hicieron en Brasil, lo ensayaron primero que nada en Honduras, un país más chico, más débil, en el 2009, con el pobre Mel Zelaya, el cual lo sacaron de la cama una noche, una patota, y lo metieron en un avión con destino a Costa Rica. Lo hicieron después con Lugo y van por eso. ¿Terminó ahí la historia? No terminó la historia. Todos los anuncios del famoso fin de ciclo, toda algunos progresistas arrepentidos o desilusionados que empezaron a escribir ya hace unos años con el triunfo de Macri, ya se acabó el fin de ciclo, ahora viene el realismo, ahora viene la derecha por 50 años, son todas pamplinas, no tienen ningún fundamento, ¿verdad? ¿Por qué no tienen ningún fundamento? Primero porque olvidan el caso del segundo país de más gravitación de América Latina, que es México, que justamente llega tarde al ciclo progresista. ¿Saben por qué? Porque estaba muy cerca de Estados Unidos. No es lo mismo el grado de autonomía que puede tener un gobierno que está acá en el sur que la autonomía que puede tener un país que tiene frontera de 3.000 y pico kilómetros con Estados Unidos. Por eso cuando el antiguo dictador mexicano Porfirio Díaz, de la época de Rocas, allá en México, dijo, fue el que acuñó aquella famosa frase, ¿no es?, de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Lo dijo él, porque sabía la influencia tremenda, ¿no es cierto? Y el general Álvaro Obregón, ya en el siglo pasado, en la década final de los 20, cuando había un acoso militar de los Estados Unidos contra la naciente Revolución Mexicana, hablando del poder de persuasión de los Estados Unidos, un día reúne a su Estado Mayor y dice: yo quiero ver cuál es el coronel que hay acá que me resista un cañonazo de $20.000. Porque los cañonazos de $20.000 producían las derrotas militares de ejércitos que tenían que ser capaces de derrotar el de Estados Unidos, que eran pequeños destacamentos, pero no podían porque estaban los militares comprados. Entonces, esta constelación de factores, poder mediático, poder judicial, ¿no es cierto?, y poder del capital financiero, es una combinación fatal, profundamente contraria a la democracia. Ya en Estados Unidos hay cada vez más colegas míos, ¿verdad?, que eran gente de un pensamiento liberal, incluso conservador, gente como Jeffrey Sachs, por ejemplo, que fue un economista muy de derecha en su época, fue uno de los asesores del gobierno de Sánchez de Lozada en Bolivia, ha escrito ya hace unos años unos artículos increíbles en el New York Times, hablando de que Estados Unidos dejó de ser una democracia y se convirtió en una plutocracia. O sea, el gobierno de los ricos, para los ricos, por los ricos y de los ricos, ¿verdad? Que ya Estados Unidos no califica seriamente como una democracia, porque por más que la gente vote, primero vota menos de la mitad de la población que puede votar, ¿no es cierto? Y segundo, no hay ninguna conexión entre lo que la gente desea y expresa en el voto y las políticas que hace el gobierno, porque esas políticas las hacen los lobbies son lobbies financiados por las grandes empresas, ¿verdad? Hacer política es muy caro en todo el mundo, en Estados Unidos mucho más. Entonces, las grandes compañías financian a los candidatos y luego cualquiera que triunfe lo financian por igual a demócratas y republicanos, y luego, cuando se instala la Casa Blanca, exigen las políticas, una de las cuales es fundamental, es la política de desarrollo militar, tecnologías militares, gasto militar, expansión militar, lo que lleva a las guerras. Pues si yo fabrico helicópteros, yo pido por favor que usted vaya a una guerra donde sea para que bajen 20 o 30 helicópteros y tengo una nueva orden de reponerlos. Si los helicópteros no se usan, si los aviones no se utilizan, si las bombas no se arrojan, tienen fecha de vencimiento, como los remedios, ¿no? Las bombas también. Entonces, vaya y tira, donde sea, a ver, ¿qué tenemos en Medio Oriente? Métale ahí nomás. Ahora, Venezuela, vamos por Venezuela. Esta es la situación.
Y ese es el contexto. Y en ese contexto, nosotros tenemos que librar esta gran batalla en la Argentina de octubre de este año. Y no podemos escatimar esfuerzo alguno para producir la derrota de este gobierno que está llevando el país a una situación inédita en la historia argentina. Inédita, una hecatombe económica y social y financiera de la cual va a ser muy difícil salir. Si ellos hablaron de la pesada área de nosotros vamos a tener que hablar de la bomba de tiempo económico, financiera, social, cultural que han producido con esta destrucción sistemática de cuantas esferas de avance social se produjeron en la Argentina en los últimos 15 años, ¿verdad? Y eso requiere entonces un gran esfuerzo de unidad, de ser capaces de poner los egoísmos, ¿verdad? Que es un tema muy, muy complicado, hacer posible la convergencia en torno a un programa de salvación nacional, porque tal es la gravedad de la situación argentina, que acá hablamos de la salvación de este país, que este país nos termine finalmente producto de todas estas políticas en una situación semejante a la de Libia sin los bombardeos. Un país que ha dejado de ser una nación y se convierte simplemente en un conjunto de pozos de petróleo. Este es el riesgo que estamos corriendo. Y esta es la razón por la cual Venezuela está bajo fuego. No porque Maduro sea mejor o mal gobernante, eso es absolutamente irrelevante. No porque les interese en lo más mínimo la democracia o la libertad, los derechos humanos de Venezuela. Pregúntense a ver qué pasó con la libertad, los derechos humanos y la democracia en Irak. Después de 1 millón de muertos y 8 años de guerra. ¿Trajo eso a Estados Unidos por su ataque? No, de ninguna manera. ¿Qué pasó con la libertad, los derechos humanos, la democracia? En Libia, nada de eso. Estados Unidos nunca ha llevado a ningún país del mundo la libertad y la democracia. A ninguno, ¿verdad? Y este es el tema fundamental que tenemos que entender. Y que por lo tanto, en el caso de Venezuela, es fundamental nosotros expresemos nuestra solidaridad, más allá de que el gobierno cometa errores, por supuesto. ¿Qué gobierno no los comete? ¿Hay corrupción en Venezuela? Claro, hay corrupción en Venezuela, como hay en cualquier sistema político conocido y estudiado por los politólogos. No hay uno solo que esté libre, ni uno libre de la corrupción. A veces algunos injustamente dicen Suiza. Por Dios, Suiza es el paraíso de la hipercorrupción. Paraíso de la hipercorrupción financiera a escala, pero mundial. ¿Quién habla de Suiza? ¿Cuáles son los países que están al margen de eso? Los que están menos infectados por el virus de la corrupción son los nórdicos. Finlandia, Noruega, Suecia. Pero también la tiene, pero en menor grado. El Papa Francisco no sabe cómo acabar con la corrupción en el Banco del Vaticano. La gran pelea que está dando para sacar a la famosa trangueta Calabresa, que se apoderó del Banco del Vaticano, con complicidad de los Estados Unidos. ¿Verdad? No es fácil. Entonces, ¿hay corrupción en Venezuela? Claro que hay corrupción. Pero la situación de Venezuela es como si algunos de ustedes, la familia, tiene un negocio al comercio, ¿verdad? Y resulta que en la puerta de su negocio se le instalaron 5 ampones. Trump, ¿verdad? Bolton, Pompeo, Ted Cruz, Marco Rubio, Mike Pence, se les paran en la puerta del negocio. Y no les dejan que entre ninguna gente a comprar nada. Tampoco les dejan que ustedes busquen mercaderías para su negocio, porque en cuanto viene el camión que viene a hacer el reparto, le pegan al repartidor y usted que pagó, además como usted está en una situación delicada, tuvo que pagar anticipadamente, cuando llega el camioncito le pegan una paliza al camionero, lo mandan para afuera y usted no tiene mercadería. Y cuando usted dice, bueno, voy a hacer un arreglo, se la mando a mi primo para que está en otro barrio, donde hay esos ampones, luego a la noche escapado, en la poquita, llevar unas cosas para que el primo venda, lo agarran a ese mensajero, le pegan la pateadura y lo despojan de todo. Y además le cierran la cuenta del banco, le confiscan los depósitos que tiene en el banco usted, y si usted tiene un auto, yo se lo quedo. Bueno, eso es lo que han hecho con la economía de Venezuela. Entonces, ¿cómo puede andar bien? ¿Cómo puede andar bien? Para mí es un milagro que explica el patriotismo de los venezolanos, que salvo una minoría que ha debido a emigrar fundamentalmente por razones económicas,
¿verdad? Un milagro que aquello no se debería dar, y que haya resistido, y que haya derrotado 3 intentos golpistas muy serios. El famoso incidente del puente, ¿verdad? La cosa después que armaron la reunión del grupo de Bogotá, donde convocaron a los gobiernos del grupo de Lima y ninguno quiso avalar una intervención militar, que es a lo que venía a buscar Mike Pence, y que hayan resistido el apagón, que fue producido desde los Estados Unidos, no hay ninguna duda. Ya lo dice una revista como Forbes, que era una revista del mundo empresarial americano, que se apagó y se originó ya en Estados Unidos, ¿verdad? Gente que ha resistido de una manera heroica, que creen en la autodeterminación nacional y que saben de que vienen a robarle esos recursos. Además, John Bolton, que es el número 1 en materia de política exterior, les dijo: quiero que el petróleo de Venezuela lo manejen las empresas norteamericanas. Lo dijo él, está ahí esas declaraciones. Así que esa es la situación de Venezuela. Por eso es una batalla tan importante y por eso es que nuestra solidaridad tiene que ser una solidaridad permanente, que va desde simplemente desestimar las mentiras que se dicen. Venezuela hay más libertad de prensa que en la Argentina, se los puedo asegurar. Venezuela usted va a un hotel de 5 estrellas en Caracas y no puede ver Telesur, a pesar de ser el único canal internacional que habla bien del gobierno venezolano. ¿Por qué no lo puede ver? Bueno, porque el dictador Maduro permite que los cable operadores sean los que deciden qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. Miren qué clase de dictador. Entonces, Telesur no se puede ver. Pero sí puedes ver la televisión colombiana, que dice cosas terroríficas, mentiras gigantescas, a diario, 24 horas al día. Puede ver la televisión española, que dice lo mismo, la CNN, que dice lo mismo, ¿verdad? Pero no puede ver la televisión que habla bien de lo que no hace. Puede además tener ustedes un intendente, si quieren les muestro la foto, que sale por todo el país recorriendo con una camiseta que dice, es una expresión muy grosera, ¿verdad? Pero dice: Maduro, coño de tu madre. Eso sería como decir Maduro, hijo de puta. Y dicen que esto es una dictadura. ¿Ustedes se imaginan a alguien en la época de acá de Videla saliendo con una remera diciendo Videla, hijo de puta? Y recorriendo todo el país, sacándose fotos, dando conferencias de prensa. Tengo la foto, porque tengo dudas, se las puedo mostrar. ¿Verdad? Estuve hace 2 semanas ahí, me paré enfrente de la Asamblea Nacional, que es donde está toda la oposición. Entraban y salían como Pancho por su casa, sin ninguno me molestaba. ¿A dónde iban? Me decían: aquel es fulano, aquel es sultano, van a tomar un café. Se iban, se sentaban a tomar un café, volvían charlando despreocupadamente, entraban, hacían sus cosas. La Asamblea Nacional tendría que haber dictado leyes, ¿verdad?, para el mejor funcionamiento del país. ¿Sabe lo que hicieron cuando se constituyó la Asamblea Nacional? Nuestro objetivo es derrocar a Maduro en los próximos 6 meses. En lugar de producir leyes, una conspiración para acabar con Maduro. Produzcan mejores leyes y exijan que el gobierno las cumpla. No sacaron una sola ley. Y después apareció el fenómeno este Guaidó, que es un fenómeno ya de, no sé cómo calificarlo, espiritismo político, porque Guaidó es un desconocido absoluto, total, designado presidente encargado, que es una figura que existe en la Constitución venezolana, reconocido por Estados Unidos y por supuesto gobiernos lacayos como la Argentina, Brasil, los colombianos, los peruanos, ¿verdad? Y los europeos, que como expresión de su profundísima crisis cultural y política, una Europa que dejó de ser ese faro que supo ser durante mucho tiempo y que se convirtió en un continente que no tiene ni política exterior, ni política económica, ni política de defensa. Europa, la Unión Europea es hoy el Estado 51 del gobierno de Estados Unidos. Entonces, cuando Trump dice una barbaridad como que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela, descorazona mucho a aquellos que nos hemos formado en la cultura europea, en la filosofía europea, alemana, francesa, inglesa, ver que esos gobiernos reconocen a un payaso como Guaidó, que ya claro, ahora no saben qué hacer y probablemente la CIA lo mate, ¿verdad? Porque como el apagón no les ha dado resultados, van a tratar de provocar un magnicidio para echarle la culpa a Maduro. Y Maduro muy inteligentemente ha dicho: cuiden a Guaidó y déjenlo hacer lo que quiera, que se reúna con quien quiera, que vaya con quien quiera, pero por favor tengan cuidado que no haya un francotirador por ahí.
Esta es la situación de Venezuela, fíjense que y es lo que nos puede pasar a nosotros si cambiamos el rumbo. No pensemos que porque estamos lejos no van a venir por acá, porque este es un país riquísimo también. Y Estados Unidos tiene un proyecto imperial, digamos, por algo, ¿verdad? Noam Chomsky, un norteamericano ilustre, lo ha dicho desde hace tanto tiempo. Lo único que Estados Unidos quiere hacer en América Latina es apoderarse de sus riquezas, nada más, no les interesa ninguna otra cosa. Si para eso hace falta truchar las elecciones, se van a truchar. Imponer dictadores se van a imponer. Pero les decía, y me fui, pero ahora vuelvo y redondeo. México se incorpora tardíamente a este ciclo, ¿verdad? La Argentina y Brasil demuestran que es absolutamente insensato hablar de un nuevo ciclo de gobierno de derecha, si esta gente está a punto de irse, los de acá. Si no cometemos errores tontos, serios, ¿verdad? Esta gente va a ser echada del gobierno en octubre de este año. Tenemos que estar con la cabeza muy fría y mucha racionalidad. En Brasil, Bolsonaro está al borde de la vida. Sus 3 hijos ya están demostradamente probados que impulsan en delitos de corrupción. Temer está filmado recibiendo una coima gigantesca. Va preso, van a ir todos presos. Bolsonaro va a ir preso, no va a terminar. Y además hay dudas del famoso incidente de la puñalada de Bolsonaro. Apareció un video muy interesante en donde aparentemente estaba en un quirófano, pero un brasileño hizo un close-up, digamos la imagen, y resulta que el cirujano no tenía guantes. Ay, ¿cómo es eso? ¿Que operan sin guantes en Brasil, en San Pablo? ¿Verdad? Desapareció ese video. Frei Beto me lo comentó y me dijo, me lo va a conseguir, porque parece que algunos lo grabaron, ¿verdad? Un fraude gigantesco a favor de todo este trabajo de concientización, de sembrar el odio. Entonces, ¿va a durar estos gobiernos? Yo creo que no van a durar. Ni acá ni en Brasil. En Ecuador, gran elección del domingo pasado. Correa, pobre allá en Bélgica, muerto de hambre, fundido porque los abogados que lo defienden son belgas y son abogados. Recién después, en tercer lugar, tienen simpatía por Rafael y le están dejando sin un peso. Y no es un hombre de fortuna. Yo conozco la casa de él, una casa modesta de la clase media argentina. Y el tipo no sabe cómo pagar, está pagando los abogados por la solidaridad internacional. Pero su gente ha tenido un éxito rotundo en estas elecciones del domingo. En el 2021, de las elecciones, vuelve el correísmo adelante. Si nosotros ganamos en octubre, Correa gana el 2021, el 21, Evo se reelige, ¿no es cierto?, acá, y Venezuela aguanta el temporal. Lejos de acabarse el ciclo, se produce un relanzamiento del ciclo este que utilizan en el Venezuela. Y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en lograr concretar ese sueño, porque no tenemos otra alternativa. La otra alternativa es resignarnos a que esta Argentina que tenemos hoy sea cada vez peor. Esto no es el final del túnel, ¿eh? Esto no es el final. Puede ser peor y mucho peor. Si no lo paramos, y creo que estamos a tiempo todavía, hay señales alentadoras de México, señales alentadoras de Ecuador, y creo que tenemos una obligación de hacer todo lo necesario para realmente poner fin a esta pesadilla que no nos merecemos como sociedad y que tanto sufrimiento está produciendo en nuestra gente, sobre todo la gente más pobre, más desvalida, que está pagando un precio fenomenal por este saqueo, porque esta gente ha venido a saquear el país. Ninguno de estos se va a quedar a vivir en Argentina. En cuanto termine el gobierno, o en cuanto pierdan las elecciones, vuelvan todos. No tienen ningún compromiso con este país, absolutamente ninguno. Esa gente nunca más va a vivir en este país. No tienen la menor vocación de construir una nación, ¿no es cierto?, sino más bien de organizar un saqueo en gran escala, que es lo que hemos pasado. Hasta ahora lo que han hecho ha sido un saqueo, y no se equivocaron. Eso es una. Bueno, nada más, gracias.